Una de las noticias del día y que tiene una vinculación interesantísima con lo que va a pasar en el proceso electoral de los Estados Unidos, ya la leímos ahorita y era lo relativo a, por un lado, renuncia, según él, por otro, según Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, despido. Pero bueno, sea cual sea el origen de la desvinculación del tren gubernamental de John Bolton, eso es una decisión que tiene una lógica electoral, aunque mucha gente no lo esté viendo así. Recordemos que el puesto de asesor de seguridad nacional es una de las posiciones pues, más poderosas del gobierno de los Estados Unidos, pero también es una de las posiciones que tiene que saber decir al presidente o analizar las cosas como son, no como el presidente la quiere escuchar. Por eso, las dos anteriores personas que han tenido esta posición, el primero fue Michael Flynn, que recuerden que fue procesado por la justicia norteamericana por vinculaciones con los rusos en el proceso electoral norteamericano. De hecho, Flynn le prometió un mejoramiento de la situación de las sanciones a funcionarios rusos y fue grabado haciendo eso antes de que ganara Trump, y eso obviamente que viola las leyes de campañas electorales norteamericanas, y eso combinado con unos fondos de origen no muy claro que él recibió, pues hicieron que debiera presentar su renuncia. El segundo caso fue el del teniente coronel McMaster, que es uno de los militares más respetados del ejército de los Estados Unidos, por ser de esa tradición de militares norteamericanos estudiados, que tienen realmente el respeto ganado, no solamente por una hoja de vida impecable, sino por ser personas que no caen dentro de ese debate intrapartidario que lamentablemente contamina la justicia, la política norteamericana. Ni los demócratas ni los republicanos en su momento cuestionaban las capacidades de McMaster, pero McMaster, respecto de varios temas, por ejemplo la forma en que Trump en su momento estaba tratando el asunto de Corea del Norte, tuvo muchas diferencias con su jefe, y también pues decidió en este caso renunciar. Bolton, que es quien viene a sustituir como tercer asesor de seguridad nacional, algo por cierto inédito en la historia de las presidencias norteamericanas, luego de la Segunda Guerra Mundial. Nunca se había tenido en un solo mandato tres asesores de seguridad nacional. Llega Bolton. Bolton preocupó mucho a muchos sectores de la sociedad norteamericana porque tiene un prontuario ya conocido de posiciones altamente beligerantes en muchos temas de política exterior. Bolton siempre ha sido el articulador de la tesis de que el músculo de poder norteamericano es necesario para alcanzar los objetivos de política exterior. A él se le relaciona mucho con la manera de pensar de los neocons, el grupito de Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, la otrora secretaria de Estado Condoleezza Rice, y todo este grupo de pensadores, porque hay que decir que hay personas muy inteligentes ahí, aunque usted no esté Aunque tú no estés muy de conteste acuerdo con con lo que ellos. ellos digan, Hay hay muchas muchos de personas, ellos que son brillantes. sí, eso es así. Condoleezza, de hecho, yo te diría que de todos ese grupo, por lo menos en política exterior, es la que más. Para mí también. Pero fueron muy desacertados, extremadamente. Su genialidad no le permitió ver un hecho muy válido de la realidad, con la tesis de que Estados Unidos debía entrar en la industria de lo que ellos llaman el nation building, o la idea de que a punta de balas y de misiles usted puede llevar democracia, usted puede construir naciones. Esas fueron las ideas que estuvieron detrás de todo el esfuerzo que Estados Unidos todavía está pagando hoy con la intervención militar en Afganistán, por ejemplo, que ha sido una de las, en términos de costo, no solamente de económico, sino humano, de las operaciones militares más complicadas y probablemente más infames de la historia reciente norteamericana, fueron fundamentadas ideológicamente por personas como esa, que eran muy brillantes, pero como dicen por ahí, a veces los peores errores son cometidos por las personas más capaces. Uno de esos errores grandes fue esa forma de Bush ver al mundo, que obviamente este grupo de personas sustentaron ideológicamente. Bolton es un producto de esa generación de funcionarios públicos norteamericanos. Llegó a ser embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el año 2006, parece que fue 2005-2006, y ahí asumió pues obviamente posiciones altamente controversiales, porque recuerden que Bush es de la historia reciente norteamericana, uno de los casos, no voy a decir el único, porque Estados Unidos cuando le conviene actúa de manera unilateral, pero fue muy frontal su administración, y Bolton fue la cara pública de eso, con la idea de socavar la necesidad del multilateralismo
para adoptar decisiones de corte militar. Y el caso más obvio y más conocido por todos nosotros es el de Irak. Recuerden que fue una ocupación y una intervención que no contó con el apoyo del Consejo de Seguridad, contó de hecho con la oposición abierta de varios aliados tradicionales de los Estados Unidos. Y Bolton viene de esa generación. Entonces cuando Trump suma a Bolton al tren gubernamental, todo el que viene siguiendo a Bolton y conoce cómo piensa, pues evidentemente pensaba que él iba a apelar simple y sencillamente al lado más beligerante y más militarista de Trump, que está y todos lo conocemos. Pero ¿qué pasa? Y es la razón por la que yo quiero analizar esa salida de él en este contexto. La realidad es que 2020 es un año electoral en el que los presidentes norteamericanos tienden a concentrarse muchísimo menos en los problemas de política exterior. Trump no es el primero. Los presidentes norteamericanos en el primero, segundo y tercer año, quizá política exterior, en el caso por ejemplo de Obama, que le dio mucha preeminencia al tema de política exterior, quizá pueden ocuparse de esto, pero política exterior pasa a un segundo plano cuando usted tiene que mantener su cargo y usted tiene que preocuparse por los problemas domésticos. La realidad es que un año preelectoral, tener un militarista altamente intervencionista y una persona que a los acercamientos no convencionales, como por ejemplo la visita de Trump a la zona desmilitarizada, el encuentro de Trump con Kim Jong-un en Corea del Sur y el fallido encuentro de Trump con Kim Jong-un en Vietnam, se oponía, no es alguien que quizás sea muy útil. ¿Por qué? Porque un presidente no quiere en este momento, y Trump obviamente en eso sagaz, no quiere crearse problemas externos que le quiten la atención del problema interno principal, que es el de mantenerse al frente de el gobierno de los Estados Unidos. Y Bolton, en ese sentido, no es un creador de consensos. A él siempre se ha visto como alguien que rompe muchos de los consensos y quizá por su posición tan ortodoxa, evidentemente no sea una persona que le garantice paz, que es lo que yo más creo que necesita ese presidente en este contexto. Ahora bien, eso no es tampoco una apología a Bolton, porque obviamente yo no soy fanático de ese señor y siendo yo una persona que cree en la importancia del diálogo y del multilateralismo, no puedo apoyar a una persona como ese señor que cree mucho en el poder unilateral de los Estados Unidos. Pero también hay que recordar que dentro de incluso los círculos republicanos, no todos son muy fanáticos de Bolton. O sea que Bolton quizás en este contexto electoral norteamericano para Trump era mucho menos importante de lo que pudo haber sido hace un año. Esa es una razón que yo creo que justifica desde la lógica electoral y política transaccional norteamericana. Lo segundo es que otorgarle algún tipo de contenido ideológico o de compromiso ideológico a un presidente que se ha mostrado altamente transaccional con la política, en el sentido de que asume posiciones según en el contexto en el que convengan, no conviene mucho tener a personas muy puritanas ideológicamente o radicales o extremas, como es el caso de Bolton. Bolton en muchas cosas, de hecho, ya había dejado de jugar un rol prominente. En las negociaciones actuales, por ejemplo, que tiene Estados Unidos con el Talibán, que de hecho para mí es el reconocimiento más obvio de una derrota, porque Estados Unidos entró a Afganistán precisamente a erradicar el Talibán y hoy está tratando al Talibán como si fuera el gobierno legítimo de un país que se supone que tiene un gobierno legítimo que lamentablemente en la práctica es fallido y no puede subsistir si no es con el apoyo económico, logístico y militar de los Estados Unidos. Pero fuera del análisis de lo que implica Afganistán para Estados Unidos, a Bolton ya se le había dejado de lado. De hecho, él no fue parte de los mayores encuentros que se han dado con los líderes del Talibán. Él se oponía, y en eso yo creo que Bolton acertó, porque hay que también reconocer a César lo del César, que fueran recibidos en Camp David, señores. Era uno de los planes de la administración Trump, recibir en Camp David, el lugar donde ha llegado por ejemplo, en distintos momentos históricos, Yasser Arafat, Ehud Barak, Rabin, o sea, un lugar que tiene un rol en la historia de liderazgo político norteamericano tan importante que el Talibán pisara ahí, hasta para los internacionalistas en la administración Trump, resultaba chocante. Eso no se va a dar, no por Bolton, él se opuso, sino porque el Talibán, a pesar de que sigue negociando con Estados Unidos, le saca la lengua porque sigue llevando a cabo atentados terroristas que cobran la vida de muchas personas en Afganistán. Y bueno, Bolton ya de ese proceso había sido desvinculado. Y evidentemente lo primero que hacen en política cuando quieren que usted salga es que los asuntos más importantes pues a usted se lo van quitando de la mano. Y eso fue lo que precisamente ocurrió con este señor. Aquí es nombrada de manera interina. Si seguimos el patrón de nombramientos en los estamentos de seguridad nacional e incluso de inteligencia del presidente Trump, a mí me parece que lo que vamos a tener es un republicano, probablemente congresista, altamente fiel, porque esa es una posición en la que se requiere una confianza grande del presidente. Eso es así. Y no sé qué tan competente, porque siempre nos hemos dado cuenta que en política, y yo creo que Trump es testimonio fiel de eso, vale para él muchísimo más la lealtad que la competencia. Ojalá
que quien sea que llegue ahí, pues sea más competente que leal, porque a veces para gobernar bien, y eso yo se lo dije, se lo he sugerido incluso en otras ocasiones a nuestro propio presidente de la República Dominicana, uno no puede rodearse solamente de personas que le digan sí señor, hay que rodearse de personas que tengan la entereza y la capacidad de decirle no señor cuando al país no le conviene.